La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Esto es Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la segunda temporada. Por fe, Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor de los cielos, en el nombre de Cristo, estamos ante tu presencia divina y santa, Padre eterno, y te damos gracias, Padre de los cielos, por darnos esta bendición de estar en tu casa, pero también ahora queremos, Padre mío, pedirte, Padre de los cielos, que bendiga nuestra vida con tu palabra, que hables a nosotros, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos, Dios mío, oír tu palabra para ponerla por obra, Señor, en el nombre de Cristo. Y ahora que, Dios de los cielos, estamos estudiando estos personajes que nos habla acerca de la fe, Padre mío, estos héroes de la fe, te pedimos que nos ayudes también para poder no solamente estudiar, Señor, su vida, su biografía, Señor, sino que también, Padre de los cielos, podamos nosotros aprender de ellos, Señor, para poner por obra también tu palabra en nuestra vida, y que también nosotros alcancemos, Señor, a tener una fe, Padre mío, como la de estos hombres, Señor, que dice tu palabra: por la fe, Dios mío, ellos ganaron victorias, obraron justicia, Padre mío, ellos vieron tu gloria solo por la fe, Padre. Ayúdanos ahora a nosotros también, Padre eterno, y que así podamos nosotros, Señor mío, ver el fruto de la fe, Padre de los cielos, en nuestra vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos. También te ruego, Dios, por los que están en casa, Padre, los que escuchan, Padre mío, este mensaje. Te pido, Padre, que tú alcances su vida, que tú tengas misericordia, que tú les bendigas también, Dios de los cielos, y hagas misericordia en ellos, Padre, para que este mensaje sea también de bendición, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Y bueno, en este caso, debo decirles a ustedes, hermanos, que hoy nos toca hablar de la vida de Jacob. Jacob, hermanos, este héroe de la fe, este fue hijo de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Ya estudiamos también la vida de Isaac. Y también a su vez fue nieto de Abraham y Sara. Él, Jacob, en este caso tuvo 12 hijos, de donde también surgieron las 12 tribus de Israel, mismas que habitaron la tierra prometida que Dios, valga la redundancia, pues había prometido desde el tiempo de Abraham, y luego también a Isaac, y ahora pues a Jacob. De él, hermanos, obviamente de Jacob podemos aprender grandes cosas que nos muestran su valentía, ¿verdad? Su complejidad también, porque llevó, por supuesto, una vida muy compleja, muy difícil, y también nos muestra su vida de fe en Dios, hermanos. De él podemos entonces aprender ciertas cosas, y en primer lugar podemos ver el conflicto con su hermano Esaú, ¿verdad? El conflicto con su hermano Esaú. Esto comienza, el conflicto, hermanos, quiero comenzar desde ahí, porque este conflicto, hermanos, con su hermano Esaú comienza, hermanos, desde antes de nacer. Desde antes de nacer ya ellos luchaban en el vientre de su madre. Esto, por supuesto, angustió a Rebeca, quien clamó a Dios, ¿verdad? Rebeca, la madre de ellos, quien clama a Dios, y él le dijo que así tendría que ser, porque dentro de ella había 2 naciones. El mayor en este caso serviría al menor. Esto podemos verlo ahí en el libro del Génesis, en el capítulo número 25, del versículo 21 al versículo número 23. En Génesis capítulo número 25,
en el versículo número 21 al versículo 23. Dice así la palabra del Señor: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová: 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Así dice la palabra del Señor. No pierdan de vista esta parte de la Biblia. Y tenemos nosotros entonces que desde el vientre ya había rivalidad entre estos 2 hermanos. Todavía aún ni siquiera nacían, y ellos ya, dice la Escritura, desde el vientre ya combatían dentro de ella, dice la Escritura. Eso no debió haber sido nada fácil para ella, pues si ya de por sí, cuando una mujer, ¿verdad?, está embarazada y el bebé dentro de su vientre ha crecido lo suficiente, de pronto pues se mueve y ella puede sentirlo, puede sentir sus golpes dentro de ella. Pues ahora imagínense 2 y que estén peleando ahí dentro del vientre los 2. Esto era algo terrible sin duda para ella. Ella se preocupa ante esta situación, y la Escritura de manera muy clara dice: fue a consultar a Jehová, fue a preguntarle: Señor, ¿qué pasa con esto? Por eso ella entonces, era tanta su preocupación que ella incluso declaró diciendo: si esto es así, ¿para qué vivo yo?, dice. Es decir, vivo para ver cómo se destrozan, cómo pelean, cómo viven ellos. Y bueno, hermanos, desde antes de nacer, Jacob demostró ser intrépido y decidido, pues tomó el carcañal de su hermano gemelo, en este caso de Esaú, en el momento del parto. De ahí que su nombre significa suplantador. Es decir, porque quería ya desde entonces tomar el lugar que de alguna manera, hermanos, pues no tenía en ese momento, y quería tomarlo ya desde entonces. Podemos seguir leyendo los versículos. Versículo 24 al 26 dice aquí la Biblia: y como se cumplieron los días de dar a luz, he aquí mellizos en su vientre, y salió el primero, rubio, dice, y todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, ¿verdad? Y era Isaac, dice, de edad de 70 años cuando ella los dio a luz, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros, hermanos, ahí lo que nos declara la Escritura, hermanos. Ya desde entonces venían, ¿verdad?, peleando, venían en guerra. Y desde ahí vemos nosotros a este Jacob de manera intrépida y decidido, porque tomó el carcañal de su hermano, como no dejándolo salir, como diciendo: soy yo el primero y no tú, ¿verdad? Jacob y Esaú eran muy diferentes. Ya nosotros leímos ahí, dice, uno era rubio y era, dice aquí, no solamente rubio, sino dice rubio y todo él velludo, dice. Y el otro por su parte era más dócil. En este caso tenemos que Jacob y Esaú eran muy diferentes, tanto en lo físico como en el temperamento. Esaú, por ejemplo, era un hombre cazador, le gustaba el campo, le gustaba la caza. Él, en este caso, tenía flecha, arco y se iba a cazar, ¿verdad?, animales. Y en cambio tenemos a Jacob. Él era un poco más dócil, más tranquilo, era más hogareño.
Su relación entre ellos estaba llena de engaños, ¿verdad? Se engañaban, había astucia en medio de ellos y había luchas. Desde niños sin duda peleaban, luchaban, guerreaban, se engañaban uno al otro, algo en lo que contribuyeron sus padres, por supuesto, a esa rivalidad entre hermanos, pues Esaú era el hijo preferido de Isaac, su padre, pero Jacob era el preferido de Rebeca, su madre. Podemos verlo en los versículos que continúan, versículo 27 y 28, dice así el versículo 27 y 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, dice. Jacob, empero, era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y el versículo 28 dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y bueno, hermanos, en el versículo 27 dice, Jacob, empero, era varón quieto. Era varón quieto. Y si ustedes se dan cuenta en esa pequeña referencia, si ustedes alcanzan a ver ahí en su Biblia, en esa pequeña referencia donde dice ahí la palabra quieto tiene un 2, ¿se dan cuenta? Tiene un 2 muy pequeño, si lo alcanzan a ver. Bueno, ese 2, si ustedes ven en la línea de en medio, que está en medio en la Biblia, ahí nos dice, busquen el número 2, que está un poco más pequeño, ¿verdad? Todavía. Y ahí nos dice que la palabra quieto se refiere también a que él era un hombre, ¿no alcanzan a ver? Perfecto, exactamente. Era un hombre perfecto, era quieto, es decir, era perfecto. ¿Cómo era su temperamento? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era su proceder? Dice aquí la Biblia, era perfecto, es decir, él estaba en casa, se vestía muy bien, andaba bien alineado, ¿verdad? Andaba bien vestido, bien alineado, bien arreglado, no andaba por los caminos, no andaba con los amigos, no era amiguero, no era, hermanos, no le daba guerra a sus padres. Era perfecto, simplemente estaba en casa, ayudaba en el hogar, era sujeto, era obediente, era todo. Lo único que le gustaba, por supuesto, los primeros lugares, y a veces sacaba su astucia para poder lograrlo y luchaba contra su hermano, pero ante sus padres él era un hombre perfecto, sobre todo ante la mirada de su madre Rebeca. Entonces dijimos, dice ahí la escritura de manera muy clara, Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa, dice. Comía de lo que traía cuando iba a cazar. En cambio, Rebeca amaba a Jacob porque era el hijo que estaba con ella, que le ayudaba, que siempre andaba junto a ella. Y cuando el tiempo había pasado y los dos eran ya adultos, hermanos, en cierta ocasión Esaú regresaba del campo cansado y con hambre. Ese día sin duda no había cazado quizá ninguna presa y regresaba cansado y con hambre. Y ese mismo día Jacob había guisado lentejas, dice la escritura en un versículo más abajo, dice que había guisado lentejas y sin duda le abrió más el apetito a su hermano Esaú. Cuando llegó, dijimos, llegó cansado y llega con hambre, el cual entonces pidió un poco del guisado a Jacob. Y Jacob aprovechó para negociar la primogenitura, un privilegio por supuesto que le correspondía al hijo mayor, en este caso a Esaú. Sin embargo, Esaú pensó que de nada le serviría la primogenitura si moría de hambre. Era tanta su hambre, hermano, era tanta su necesidad de comer, que él pensó y dijo, bueno, ¿para qué quiero la primogenitura si tengo tanta hambre que puedo morir de hambre? Y entonces la verdad es que
¿Quién ha muerto de hambre en algún momento? Nadie ha muerto de hambre en algún momento que un día no comemos a la hora y tenemos mucha hambre, pero no morimos solo porque un día no comamos a la hora. Entonces, hermanos, él pensó y dijo: ¿para qué quiero mi primogenitura si acaso muero de hambre, que tengo tanta hambre? Y entonces, así que accedió a venderle la primogenitura a su hermano Jacob. Esto podemos verlo del versículo 29 al 34 que tenemos aquí. Dice la Escritura: y guisó Jacob un potaje, y volvió Esaú del campo cansado. Dijo a Jacob: ruégote que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantóse y fuese. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahí lo aclara la Escritura acerca de Esaú. Menospreció la primogenitura porque ya les dije a ustedes: quien muere por una vez que no coma a su tiempo, que no coma a su hora. En cambio Esaú dijo: bueno, si me muero de hambre y no he de comer. En algún otro momento alguien en algún momento decía: si me voy al cielo, pero que me vaya yo lleno del estómago, ¿verdad? Y Esaú entonces debió haber pensado de la misma manera: me voy a morir, pero que me vaya yo lleno, ¿verdad? Con mi estómago lleno. Y hermanos, menospreció su primogenitura, hermanos. Al correr el tiempo, por supuesto, y cuando su padre ya era un hombre muy anciano y casi ciego, decide que era tiempo de bendecir a su hijo mayor. Así llamó entonces Isaac a Esaú, su hijo mayor, y le pidió que fuera a cazar algo para que le preparara de comer y lo bendijera antes de morir. Lo podemos ver en el capítulo número 27, en el versículo número 1 al versículo 4, y dice así: y aconteció que cuando hubo Isaac envejecido y sus ojos se obscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo el mayor y díjole: mi hijo. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora las armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y coge caza, y hazme un guisado, como yo gusto, y tráemelo, y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera. Y entonces tenemos nosotros, el tiempo había transcurrido, él pensó que era el tiempo, el momento de bendecir a su hijo, de hacer uso de esa primogenitura. Sin embargo, el asunto es que Rebeca, su esposa, estaba oyendo, y entonces ella ayudó a Jacob a preparar un guisado para su padre mientras su hermano Esaú iba al campo a cazar, y con engaño Jacob se disfrazó para parecerse a Esaú y recibir la bendición de su padre. Cuando Esaú llegó, se enteró de lo sucedido, así que se enojó y juró que cuando su padre muriera mataría a su hermano. Vean ustedes hasta dónde llega precisamente la actitud de los padres, una actitud no correcta hacia los hijos. Lo encontramos del versículo número 5 en adelante. Este versículo número 5 dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y fuese Esaú al campo para coger la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza, hazme un guisado para que coma y te bendiga delante de Jehová antes que yo muera. Ahora pues,
hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como él gusta, y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me tocará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Fíjense ustedes hasta dónde a veces se nos ocurre hablar. Y en este caso Rebeca dijo: sobre mí sea tu maldición. Y vaya que lo fue. Vaya que, hermano, tuvo que sufrir, hermanos, Rebeca, y hermano, la separación de sus hijos, el juramento de su hijo mayor, el querer matar a su hermano. Imagínense ustedes. Bueno, si seguimos leyendo, el versículo 14 dice: entonces él fue y tomó y trájolos a su madre, y su madre hizo guisados como su padre gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que tenía ella en casa, y vistió a y vistió a Jacob su hijo menor. E hízole vestir sobre sus manos y sobre la cerviz donde no tenía vello las pieles de los cabritos, de las cabras. Y entregó los guisados y el pan que había aderezado en mano de Jacob su hijo. Y él fue a su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú. Ahí estaba mintiendo. Dice: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan presto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que se encontrase delante de mí. Estaba mintiendo una vez más. Y luego dice el versículo 21: e Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, mas las manos de Esaú. Y no lo conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo, hermanos. Así que él tomó la primogenitura, pero la toma con engaños, hermano. La toma, hermanos, pues de esta manera, hermanos, con engaño, con astucia. Y bueno, hermanos, entonces tenemos nosotros que cuando su hermano llega, hermanos, por supuesto, les dije a ustedes, cuando su hermano llega, él se enoja tanto, hermanos, que él jura matar a su hermano, ¿verdad? En este caso, jura matar a su hermano. Así que entonces tenemos nosotros que ahí comienza precisamente esa maldición para Rebeca, hermanos. Esta tragedia. ¿Qué padre es aquel que le agrada ver que sus hijos peleen a la muerte, al grado de matarse uno al otro, al grado de condenarse, al grado de amenazarse y amenazarse de muerte? No creo que haya un padre que sea feliz ante esa situación. Y entonces vemos nosotros el conflicto con su hermano Esaú, desde que aquí estamos viendo, desde que nació hasta ahora que ya era adulto, hermanos. Bueno, pues ellos estaban en constante pelea, en constante lucha toda la vida, hermanos. Ya les dije a ustedes, algo que por supuesto sus padres también colaboraron para que esto sucediera así. Y bueno, entonces vemos después, pasamos a otro evento que en la vida de Esaú, hermanos, también podemos observar, hermanos. Por eso les dije, su vida estaba llena, es una vida compleja, estaba llena de complejidad. Porque es cierto, obtuvo la bendición, pero la obtuvo con engaño, la obtuvo con astucia. Y bueno, pues después viene algo muy importante: el sueño de Jacob. El tan mencionado sueño de Jacob.
Y debo decirles que como consecuencia de la amenaza de su hermano, Jacob huye a la casa de su tío Labán y en el camino se detuvo a pasar la noche porque ya estaba oscureciendo. Y al dormir Jacob tuvo un sueño, un gran sueño. Soñó que había una escalera que llegaba hasta el cielo, por donde subían y bajaban ángeles de Dios. También vio al Señor, quien le confirmó la promesa que le había hecho a Abraham, su abuelo en este caso, que le daría la tierra donde se encontraba y que no lo abandonaría nunca, le dijo el Señor. Así que entonces tenemos nosotros que cuando Jacob se despertó, tomó la piedra que había usado como almohada y erigió y levantó un monumento, ¿verdad? Derramó aceite sobre ella y le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Esto podemos verlo en el capítulo número 28, hermanos. Veamos en el capítulo 28 de Génesis, en el versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios así: y salió Jacob de Beerseba y fue a Aram, y encontró un lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de aquella ciudad primero. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que, bueno, el gran sueño de Jacob, hermanos. Y en ese sueño Dios le dice que no lo iba a dejar, que él iba a estar con él todo el tiempo. Y Dios se lo cumplió, gloria a Dios. A pesar de la vida que llevaba, a pesar de, ya dije, de llevar una vida astuta, una vida de luchas, una vida de engaños, a pesar de ello Dios tenía misericordia de Jacob. Es que así es Dios, hermanos, que a pesar de que nosotros podamos llevar una vida no tan agradable, no tan obediente, no tan sumisa al Señor, Dios sigue siendo con nosotros. Dios sigue teniendo misericordia en nuestra vida, gloria a Dios. A Él sea la gloria y a Él sea la honra, bendito sea Dios. Como dijo el salmista David, por su misericordia y por su verdad, gloria a Dios, aleluya. Otro gran evento en la vida de Jacob es la dulce espera por la mujer amada. Pues, hermanos, tenemos que Jacob conoció a Raquel, la conoció en un pozo antes de llegar al pueblo donde vivía su tío, y le contó que era su pariente y comenzó a trabajar para Labán. Lo vemos en el capítulo 29, en el versículo número 14. Ya llevaba un mes trabajando con él. Versículo 14 dice: y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él el tiempo de un mes. Estuvo ahí un mes trabajando con él. Pero a la vuelta del mes tenemos nosotros que Labán
comienza a decirle: Jacob, es que nadie trabaja solo por ser pariente. Todo mundo trabaja porque algo quiere, algo anhela, algo desea. Y entonces dice: nadie trabaja por sí. Dime entonces ahora lo que quieres. ¿Por qué estás trabajando conmigo? ¿Qué es lo que quieres? Y entonces Jacob se había enamorado de Raquel y llegó a un acuerdo con Labán. Se ofreció a trabajar 7 años por Raquel para poder casarse con ella. Cuando se pasaron los 7 años, llegó el día de la boda. Fue una gran fiesta que Labán preparó, pero al llegar la noche, cuando todo estaba oscuro, Labán le entregó a su hija Lea, la hermana mayor de Raquel. Podemos verlo en los versículos que continúan, el versículo número 18 de este capítulo 29, y dice así: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti, que no que se la dé a otro hombre. Estate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y parecióle como pocos días, porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido para que cohabite con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él entró a ella. Y dijo Labán, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y él dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Entonces Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hiciste conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija por criada a su sierva Bila. Y entonces tenemos nosotros, hermanos, tenemos aquí que dijo entonces en este caso Jacob: ¿por qué me has engañado? Se lo dijo en el versículo 25, cuando vino la mañana y se dio cuenta que no era Raquel, sino que era Lea. Y él dijo: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Pero la pregunta es entonces, ¿cómo fue que tomó él la primogenitura de mano de su padre? ¿No fue también por engaño? Sin duda entonces, hermanos, la vida de Jacob nos muestra precisamente lo que ya la palabra de Dios nos diría en tiempo posterior, en el tiempo de San Pablo. Como dice 2 Timoteo en el capítulo 3, en el versículo número 13, fíjense la palabra de Dios como nos dice ahí. 2 Timoteo en el capítulo 3, en el versículo número 13 dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que el que engaña será engañado finalmente. Es como cuando el Señor dice en su palabra: no juzguéis. ¿Para qué? Dice la Escritura. ¿O por qué? Para que no seáis juzgados. Y luego también en otra parte escritural el Señor enseña y dice: perdonad. ¿Para qué? Para que seas perdonado. Y luego dice: es que con la misma vara que medís, serás vuelto a medir. Así que entonces en este caso encontramos que la vida de Jacob nos muestra lo que ya la palabra de Dios nos diría después de muchos años. El que engaña irá de mal en peor, porque engañará y será siendo engañado. Cosechará un poco de lo que ha sembrado también. Y él sembró engaño con su padre y cosechó engaño a la hora
cuando él hizo negocio con su suegro. Y entonces le cambiaron a Raquel por Lea. No le gustó, pero obviamente, hermanos, es como cuando de pronto alguien quiere que lo traten bien, pero él no trata bien a los demás. Y entonces, por eso les dije, era una vida muy compleja la vida de Jacob. Pero no obstante, con todo ello, Dios era misericordioso con él. Pero también tenemos algo muy importante, hermanos, el regreso de Jacob y su lucha con Dios. Es otro evento, hermanos, en la vida de Jacob tan trascendente, que marca, hermanos, el antes y el después de la vida de Jacob. Si bien él había vivido una vida intrépida, una vida de engaños, una vida de astucia, una vida carnal, una vida no tan ejemplar, pero cuando él se encuentra con Dios, cambia radicalmente su vida. Y es que eso es lo que cada uno de nosotros necesita. No solo nosotros, también nuestros hijos necesitan ese encuentro con Dios. Porque cuando nos encontramos con Dios, nuestra vida cambia totalmente. Gloria a Dios. Si bien Jacob era un engañador, y si bien Jacob era usurpador, y si bien Jacob era todo lo contrario a un hombre de bien, a un hombre de paz, a un hombre de bendición, pero ahora con Dios había logrado esto. Jacob, hermanos, prosperó mucho en la casa de su suegro Labán, y luego de servir a Labán, entonces durante todos esos años decidió regresar a su tierra. Labán no quería dejarlo ir porque sabía que la bendición de Dios estaba sobre Jacob. Sin embargo, la tensión entre ellos creció y Jacob decidió marcharse con su familia y con todas sus posesiones. Lo vemos en el capítulo número 31 de Génesis, versículo 1. En 31:1 dice así: y oía él las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esa grandeza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como ayer y antes de ayer. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo seré contigo. Y envió Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo de sus ovejas, y díjole: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como ayer y antes de ayer, mas el Dios de mi padre ha sido conmigo, y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha mudado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. ¿Cuántas veces le había engañado? Dice ahí. 10 veces. Ya me ha engañado 10 veces. Me ha cambiado el salario. 10 veces me lo ha cambiado y me ha engañado. Mas la vez que engañó cuando le cambió a Rebeca por Lea, entonces, hermano, ya era muchas veces. Él engañó, y esto vemos nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces engañó a su padre? Una. ¿Y cuántas veces lo engañaron a él? 10. Así que entonces podríamos, no es como una regla, pero podríamos nosotros considerar este asunto. Uno puede hacer una cosa mal y se le vuelve a uno. ¿Cuántas veces podríamos decirlo así? No es una regla, pero podríamos considerarlo. Y él hizo una vez mal y se le regresó 10 veces. Y uno puede hacer una cosa mal y se le regresa a uno 10 veces. ¿Conviene entonces hacer mal, hermanos? No conviene. Con razón el Señor una y otra vez nos insta en su palabra que hagamos bien las cosas, que nos portemos bien, que vivamos bien, que seamos obedientes, que obedezcamos la palabra de Dios, que busquemos su rostro, que nos irá bien si hacemos esto. Pero muchas veces queremos hacer lo malo como Jacob. Y él dijo: ya 10 veces se me ha vuelto a mí esto y se me ha cobrado la vida. En otras palabras, pudiera él mencionarlo de esta manera: la vida me ha cobrado 10 veces el mal que hice ayer. Es terrible, hermanos. Pero bueno,
él entonces decide regresar y con su familia y con todas sus posesiones. Y cuando Jacob regresaba, temía, por supuesto, encontrarse con su hermano Esaú, pues regresaba una vez más a la tierra de donde él había salido. Temía encontrarse con su hermano Esaú y que por supuesto su hermano Esaú cumpliera la promesa que había hecho de matarlo. Por eso envió mensajeros a su hermano diciendo que Dios lo había bendecido en grande manera para ver si hallaba gracia en sus ojos. Los mensajeros regresaron y le dijeron a Jacob que Esaú también venía a su encuentro, pero que venía con 400 hombres. Así que entonces Jacob tuvo miedo y dividió su familia en dos grupos, pensando que si Esaú atacaba a un grupo de su familia, tal vez el otro grupo lograría huir y salvarse. Lo vemos del versículo del capítulo 32, versículo número 3 en adelante, y dice así la escritura: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y mandóles diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y detenídome hasta ahora, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y angustióse, y partió el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos cuadrillas, y dijo: si viniere Esaú a la una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y bueno, hermanos, oró a Dios. Jacob entonces ora a Dios, que no era la primera vez que él oraba, pero ahora entonces ora, pero ora de manera diferente. Ahora ora con angustia, ahora ora con desesperación. Ahora, en otras palabras, ora, pero ahora ora de verdad. Clama a Dios y preparó 3 regalos para su hermano, de todo lo que tenía, y envió los regalos delante para apaciguar la ira de su hermano Esaú. Podemos verlo del versículo 13 en adelante. Dice: y durmió ahí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y fíjense cuántas cosas le mandó: 200 cabras y 20 machos de cabrío, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos, 30 camellas ya que habían dado a luz con sus hijos, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y entrególo en su mano de sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, poned espacio entre manada y manada. Y mandó el primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: presente es de tu señor Jacob, que envía a su señor Esaú, y aquí también él viene detrás de nosotros. Y mandó también el segundo y el tercero y todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Y puso el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Así que vemos nosotros, hermanos, no solamente le manda presentes, ora a Dios y ahora manda presentes. Y es que esto ya lo hemos visto de alguna manera en otro momento. No todo es oración. Tenemos que accionar, tenemos que hacer, tenemos que obrar con nuestras manos. Pero por otro lado, tampoco todo es obra. Necesitamos orar a Dios también. Ambas cosas son importantes. Y Jacob oró y luego mandó los presentes.
Y luego entonces, hermanos, durante la noche se le va el sueño. Él se acuesta a dormir, pero no puede dormir, como que voltea de un lado y voltea del otro, pues había pesar en su corazón. Y se le va el sueño y lucha con un hombre hasta la salida del sol. El hombre, al darse cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de su cadera, y ésta se dislocó mientras luchaban. Y al amanecer el hombre se tenía que marchar, pero Jacob no lo soltaba, así que el hombre le dice: déjame que raya el alba. Pero Jacob le respondió: no te dejaré ir si no me bendices. Finalmente Jacob recibe la bendición de Dios como resultado de esa lucha. Y es aquí donde les digo a ustedes, hay un antes y un después de su vida. Es ahí donde cambia la vida de Jacob. Y tenemos nosotros de este capítulo 32, del versículo 24 en adelante, dice así, del versículo 22, dice: y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame que raya el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo ahí. Gloria a Dios. Vemos ahí, hermanos, cómo cambia su nombre. No sé, ¿cómo te llamas?, le dijo aquel hombre. Jacob, dijo él. Y él dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Gloria a Dios. Jacob, ya dijimos, Jacob significa, el nombre de Jacob significa usurpador en este caso, ¿verdad? Jacob significa usurpador. Pero aquí tenemos nosotros: ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y ahí también tenemos un número en esa palabra Israel. Tiene el número 4, y si vamos nosotros a la referencia que está en medio de la Biblia, el número 4 significa príncipe de Dios. Pasa de ser un usurpador, de ser un engañador, a ser príncipe de Dios. Ya no serás más engañador, ya no serás usurpador, ya no serás, en este caso, como dijimos hace un momento, ya no serás astuto, ahora serás príncipe de Dios. Pensemos nosotros, imagínense cuando traigamos a Jacob a la época actual, y que de pronto estaba Jacob por ahí jugando con sus amigos, y de pronto su madre le gritaba: Jacob, ya ven a comer. ¿Y qué significaba Jacob? Usurpador, imagínense ustedes. Y enfrente de sus amigos, era un terrible nombre. Era como decirle: engañador, usurpador, ven a comer. Era algo terrible. Aún su nombre, hermanos míos, no era agradable. Pero cuando él se encuentra con Dios, lo cambia todo Dios. Hasta el nombre le cambió. De manera que entonces dijo: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Dijo: no serás más llamado Jacob, porque no puedes seguir siendo un usurpador, ni un traidor, ni un engañador, ni nada de eso. Tú tienes ahora que ser príncipe de Dios. Tu nombre será Israel. Gloria a Dios. Y así es como Dios obra en nuestra vida. ¿No lo creen, hermanos? Y todo por la fe. San Pablo dijo en algún momento también, él declaraba diciendo: esto erais algunos, mas ahora ya sois lavados, limpiados, transformados, cambiados por el poder de Cristo Jesús y por su sangre preciosa. Gloria a Dios. Así que antes también, al igual que Jacob, podíamos vivir engañando y siendo engañados, siendo usurpadores, siendo intrépidos, siendo, hermanos,
astutos en la vida, pero desde que llegamos a Jesús, desde que llegamos a Cristo, Cristo cambió nuestra vida y nos dio una vida de fe en Él, gloria a Dios. Una fe que debe durar hasta el día de nuestra muerte, como lo demuestra Jacob, gloria a Dios. Y bueno, ya para terminar entonces, hermanos, tenemos nosotros que esta forma de aferrarse a buscar la bendición de Dios nos enseña a nosotros a no darnos por vencidos antes de tiempo, hermanos. Pues no importa cuánto tiempo tengamos que luchar, Dios nos dará la respuesta. Él nos bendecirá, gloria a Dios. Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé, gloria a Dios. Así que clamemos a Él, pero clamemos con fe, gloria a Dios, como lo hizo Jacob. Y finalmente vemos el encuentro con su hermano y vemos su reconciliación, hermanos. Cuando Jacob vio que Esaú y sus 400 hombres se acercaban, se postró en tierra 7 veces. Y mientras se iban acercando con su hermano, y mientras su hermano también se iba acercando, hermanos, sin embargo, Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó y lloró con él. Le preguntó quiénes eran todas esas personas que le acompañaban, y Jacob le explicó que era su familia, sus criados y sus posesiones, y lloraron juntos, gloria a Dios. Tenemos nosotros esto en el capítulo número 33, versículo 1 al 4, dice: y alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los postreros. Y él pasó delante de ellos e inclinóse a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro y abrazóle y echóse sobre su cuello y le besó, y lloraron, gloria a Dios. Así es cuando clamamos a Él con fe, cuando, hermanos, queremos arreglar nuestra vida y clamamos a Dios con fe, Dios nos ayuda a arreglar nuestra vida. ¿Hay arreglo para nosotros? ¿Hay esperanza para nosotros? Sí la hay. Y hay esperanza para nuestros hijos también, si buscamos a Dios con fe, bendito sea Dios. Este es el poder del perdón, hermanos. Lo que logra la reconciliación y el humillarse delante de Dios trae bendición a nuestra vida. Y en conclusión, quiero decirles que la historia de Jacob estuvo marcada por grandes desafíos y conflictos, hermanos. Esos desafíos moldearon su fe y su relación con Dios. Cada vez que él enfrentaba un desafío, él entendía que tenía que confiar en Dios y tenía que ejercer su fe en Dios, haciendo de Jacob un ejemplo de gracia divina y del poder del perdón. A pesar de sus actos cuestionables, hermanos, Jacob fue persistente en todas las decisiones de su vida. Sin duda esto demuestra que era un hombre de una fe inquebrantable, hermano. Él se aferraba a lo que él quería. Él no era así como que hoy hacía una cosa y luego otra. No. Él, por ejemplo, quería a Raquel y él trabajó por Raquel. Y si lo engañaron, ¿qué hizo él? ¿Se desanimó? No. Él dijo: pues trabajo otros 7 años, pero yo quiero a Raquel, gloria a Dios. Y trabajó otros 7 años. Era un hombre aferrado. Y cuando se trataba de la fe, también se aferraba a su fe. Esto es bueno, que nosotros no solo nos aferremos a las cosas materiales, no solamente a la economía, no solamente a los gustos. El libro de Proverbios dice que si buscamos a Dios como buscamos la plata y el oro de este mundo, entonces la sabiduría de Dios vendría a nuestra vida y la bendición de Dios será sobre nosotros. Entonces dice: si como a plata le buscares, si como a oro le buscares, tú encontrarías la sabiduría de Dios. Ahora entonces, hermanos,
permitió que Dios lo transformara. Jacob permitió que Dios lo transformara y tuvo la capacidad de reconocer sus errores y de arrepentirse, pues él le pidió a Dios que le perdonara. Su historia entonces refleja tanto la complejidad humana como la infinita misericordia de Dios. Jacob fue un hombre que después de haber llevado una vida carnal, fue transformado por Dios y llevó una vida agradable a Dios hasta el día en que él murió. El resto de su vida fue para bendecir a su familia, y no solo a los suyos, sino en él también las familias de la tierra recibirían la bendición de Dios. Así lo dice en Génesis capítulo 28, donde comenzamos leyendo en el versículo 14, dice: y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Esa es la promesa de Dios. Jacob terminó bendiciendo a su familia, y ese mismo reto, hermanos, ese mismo reto es para nosotros hoy. Porque yo les invito que leamos por último, y estando de pie, Primera de San Pedro capítulo 3 versículo número 9, porque ese es el reto para nosotros. Primera de San Pedro capítulo 3 versículo número 9 dice de la siguiente manera: no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Que si Dios ya nos bendijo por la fe, ahora nos toca a nosotros también bendecir a nuestros hijos por la fe, como lo hizo Jacob, que bendijo, dice, a todos los hijos de José por la fe, dice, y adoró a Dios, estribando en la punta de su bordón, porque ya era muy viejo. Y antes de morir todavía adoró a Dios. Y yo quiero terminar diciéndoles a ustedes que este es el ejemplo de una vida transformada por Dios y una vida de fe en Dios hasta el día de su muerte. A diferencia de otros en la Biblia que empezaron bien, pero terminaron mal. Tenemos varios de ellos. Samsón empezó bien. Él empezó muy bien. Él era el escogido de Dios. Él tenía la unción de Dios, pero terminó mal. Saúl era un hombre también que empezó bien, era humilde, pero terminó mal, siendo un soberbio y desobediente a Dios. Tenemos también, hermanos, el caso de Salomón, un hombre con la sabiduría de Dios y con la bendición de Dios, pero terminó apartando su corazón de Dios porque se enredó con muchas mujeres. Tenemos el caso de Judas más adelante, ya años después. Empezó bien, era discípulo de Jesús, pero terminó traicionando a Jesús y terminó ahorcándose por remordimiento. En cambio tenemos la vida de Jacob. Él, a diferencia de estos hombres que mencioné, que empezaron bien pero terminaron mal, él comenzó mal. Desde que nació, desde antes de nacer, ya llevaba una vida conflictiva con su hermano, luego con su suegro, luego con su padre. Y hermano, una vida muy compleja. Empezó mal la vida antes de nacer, y luego naciendo, y luego toda su vida fue una vida compleja y rebelde y llena de conflictos, hermano. Pero el día que se encontró con Jesús, cambió su vida totalmente y terminó su vida, dice, y terminó adorando a Dios y apoyándose en la punta de su bordón, porque ya no podía más. Pero así, sin fuerza y con dificultad, terminó su vida adorando a Dios y siendo un hombre de fe. Bendito sea Cristo Jesús. ¿Cómo quiere usted terminar su vida, mi querido hermano y hermana? No importa cómo comenzamos nuestra vida. Algunos puede ser que la comenzamos bien, otros la comenzamos mal. Algunos, nuestra vida estaba llena de vicios, llena de sinsabores, llena de conflictos también. Pero ahora que hemos conocido a Cristo, vivamos una vida de fe, como lo hizo Jacob,
Gloria a Dios. Y terminemos nuestra vida adorando a nuestro Creador. Bendito sea Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude para que nuestra vida sea una vida de fe. No importa si comenzamos mal, pero que terminemos bien. Gloria a Dios. Que terminemos siendo hombres y mujeres de fe, hijos de Dios, de fe. Gloria a Dios. Vamos a clamar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos a ti y te damos gracias, eterno Dios de la gloria. Te agradecemos infinitamente esta grande bendición que tú nos das de poder, Padre de los cielos, conocerte, conocer tu palabra, conocer, Dios mío, tu doctrina. Y ahora, Padre, que nos has salvado, que nos has dado la oportunidad de encontrarnos contigo, Padre. Nos hemos encontrado en la vida contigo, Padre de los cielos. Y allá, Dios mío, donde nos encontrábamos llenos de pecado y de maldad, sucios por el pecado, tú nos rescataste, nos llamaste de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. Lavaste nuestra vida, lavaste nuestro corazón. Quitaste este corazón de piedra para poner en nosotros un corazón de carne, un corazón tierno y dócil para contigo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te rogamos que ahora, Padre de los cielos, podamos vivir una vida agradable, una vida recta, una vida justa, una vida obediente delante de ti, así como Jacob, Padre eterno, que aún ya viejo, Padre de los cielos, bendijo a todos los hijos de José, dice tu palabra en Hebreos. Bendijo a los hijos de José, gloria a Dios, antes de su muerte, y adoró a Dios. Te adoró a ti, Señor, estribando en la punta de su bordón, porque le era difícil ya por su edad, por su avanzada edad, por su cansancio, pero siendo un hombre de fe, adorándote, Dios mío, hasta el último día de su vida. Ayúdanos a nosotros también, Padre, para que Dios de los cielos, aún en el hecho de la muerte, nosotros podamos tener el privilegio de adorarte a ti e irnos de este mundo, pero con unos labios adoradores a ti, Señor, hacia ti, que te adoremos y te busquemos hasta el último día de nuestra existencia, en el nombre de Jesucristo. Así, Padre, dejamos todo en tus manos y a tu especial cuidado. Y te ruego, Dios, por los que están en casa, por los que escuchan este mensaje, también a ellos les des una vida de fe, produzcas en ellos una vida de fe, Padre eterno, oh Dios mío, y de obediencia a ti, de manera, Dios de los cielos, que también cada uno termine sus días adorándote a ti, buscándote a ti, para poder ir al encuentro contigo allá en el reino de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora ruego, Dios, que mientras distantes estemos unos de otros, la gracia de Cristo, el amor del Padre, la comunión y la participación con el Santo y Divino Espíritu sea con todos, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.